Bienvenidos al canal de GameIt. Hoy os traemos un periférico de la marca Gravastar, en concreto es el Mercury M2, uno de los nuevos ratones de la misma marca. También han sacado el Mercury M1 Pro, pero vamos a hablar un poquito antes de Gravastar. Se trata de una empresa que tiene productos un poco diferentes y no solamente es por los materiales, sino también por su estética y su personalidad desde su creación hasta montaje. Además son productos de calidad. Vamos a ver este Mercury M2 primero. Con la caja delante tenemos los colores vistosos, negro y verde. Vamos a ver rápidamente sus especificaciones para poder sacarlo y verlo con más detalle. Tenemos una conexión de Wireless Turbo Speed, aunque también podemos conectarlos por Bluetooth, en este caso versión 5.1, o por cable tipo C a USB-A, que también será el cable de carga. Dispone de memoria para los diferentes perfiles que podemos ponerle y luces RGB Glow Sync. Los agarres de la base son de teflón intercambiables. El sensor es un buen sensor, va desde los 100 hasta los 26.000 dpi, es el 3395. La velocidad máxima o IPS es de 650 y la aceleración máxima es de 50 G. Además tenemos una respuesta de 1000 Hz que llega hasta los 1000 Hz o 1 milisegundo. Del resto de características lo que más nos interesa es la capacidad de batería, unos 300 mAh. Tiene un peso de 79 gramos que es bastante liviano, bueno para jugar a cierto tipo de juegos y no acabar cansados de la muñeca y la mano. Con unas medidas de 124 mm de largo, 64,5 de ancho y 39,5 de alto. En compatibilidad lo es con muchos sistemas operativos prácticamente. Vamos a abrirlo y a ver la presentación de primeras. Lo que tenemos es el ratón, es el plato principal y está en una base plástica. De primeras ya se ve interesante este exterior ahuecado con la zona de los LED a la vista, aunque ahora no esté encendida. Y todos los botones con el nombre del modelo y un color que no es negro de todo, en concreto es Stealth Black. Si quitamos el ratón tenemos debajo el conector wireless 2.4 GHz y el adaptador de USB-A a USB-C. Dentro de la caja de cartón que tenemos debajo de esta base plástica tenemos más cositas. Aquí está el cable de conexión y de carga que va de USB-A a tipo C. Tiene un acabado paracord, es un poco blando, tiene mucha movilidad, pero no parece muy endeble. Bueno, quizás sí un poquito endeble, aunque también seguramente está hecho así para que sea más sencillo su uso, ya que si tiene esta movilidad no va a molestar al movimiento y no va a ser tan rígido para poder mover el ratón en la base en la que nos encontremos, de forma que el cable no nos moleste con su rigidez. Sin embargo, sí que es cierto que al ser tan blando, si lo acabamos meneando mucho o realizando ciertas torsiones, es posible que se estropee. Dentro de la caja también tenemos las pegatinas y el teflón para la base del Mercury M2. También tenemos una pequeña toallita para realizar la limpieza antes de colocarlos y dejarlo todo libre de pegamentos. También tenemos un manual, aunque lo que más llama la atención son los distintos productos que tienen. Y es curioso porque Gravastar lo que ha hecho es, a cada creación de producto, darle un nombre con una pequeña historia. Es una forma de darle un poquito más de personalidad al producto y que la marca también tenga ese estilo propio, esa personalidad. Los diseños, como veis aquí, son muy vistosos, pero si entráis en la web os va a parecer que todo es tipo futurista, un rollo steampunk, Star Wars, hay un poco de todo y es lo que están haciendo en realidad a la hora de hacer sus productos. Viendo ahora el ratón, que por fin tenemos aquí delante, tenemos unos acabados muy bonitos. En cada lateral podemos observar la cantidad de detalles que tiene. Tiene unos textos, el nombre y el logo de la compañía, los botones muy bien terminados, con pulsaciones rápidas, no se enganchan nada y bien diferenciados. Los botones que tenemos son 6, son personalizables, salvo el botón izquierdo principal, se llega bien a ellos solo con posar la mano, no molestan para nada a la hora de sujetar el ratón. Y si nos fijamos hay muchos huecos en todo el ratón, aparte de la estética, que también es por mantener la mano sin sudor y demás, el menor sudor posible, vamos, el tacto y todos estos agujeros van a ayudar a que la mano transpire. Y es que lo que hacemos es estar muy cómodos porque al final, sí es cierto que a la hora de sujetarlo tenemos que hacernos a la idea de que no estamos sintiendo totalmente el ratón, da la sensación de que hay, efectivamente, y como hay huecos entre la palma, en la zona del pulgar, en la zona de los dedos exteriores. Sin embargo, la sujeción es totalmente perfecta. Han unido un diseño tremendo y una ergonomía prácticamente infalible.
La zona de atrás es un poquito más abierta y está un poquito más alargada para darle esa finalización al ratón y tener el tamaño que tiene, y aparte también para que podamos ver los LED hacer su trabajo. Y en cuanto a la parte delantera, tiene la zona de conexión del cable para cargarlo mientras lo usamos, y en su base tenemos un acabado también muy bonito. Podemos elegir la opción de conexión con el botón central que tenemos un poquito más arriba del sensor, en la que podemos seleccionar la conexión con cable, podemos seleccionar el wireless o el Bluetooth. Viendo un poquito el software, porque es interesante ver el software en este caso, además tiene cosas muy curiosas. Aparte de poder personalizar los botones, tenemos la opción de elegir el tiempo en el que registra las pulsaciones. Tenemos hasta 0 milisegundos, cosa que no es para nada necesaria. Con 4 milisegundos es más que suficiente. Y siguiendo por el menú podemos cambiar los DPI con el botón designado. En este caso podemos elegir entre 6 saltos de DPI o incluso menos para llegar antes al cambio que queramos. Y podemos cambiar el report rate de 125 Hz a 1000 Hz. Desde luego, si vamos a usarlo para gaming y aunque lo usemos para cualquier otra tarea, lo vamos a dejar en 1000 Hz siempre. En cuanto al sensor que tenemos dos modos, LP y HP. Se entiende, HP lo vamos a dejar prácticamente siempre, ya que mejora el rendimiento, aunque gasta un poco más de energía, pero eso es lo que menos nos preocupa. Podemos cambiar el LOD. El LOD lo que hace es detectar cuando está el sensor cerca de una superficie. En mi caso yo lo puse en milímetro porque soy mucho de levantar el ratón, es una costumbre, y así el sensor no se vuelve tan loco y el ratón no se mueve sin algún motivo real a la hora de levantarlo y volverlo a poner en la superficie. 2 milímetros también está muy bien, e incluso 3, pero no tenemos esa opción, solamente 1 o 2. El Peak Performance es solo cuánto tiempo va a estar el ratón activo sin reposar, así que nosotros lo hemos probado con esto sin seleccionar. Y tenemos luego aquí 3 selectores. El primero es el Ripple Control, que hace que los movimientos sean algo más suaves. Esto ayuda sobre todo con DPI altos. El Angle Snapping se usa para enderezar movimientos. Básicamente, si vas a hacer algo de por ejemplo, una línea recta con el ratón, ayuda a mantenerlo dentro de lo posible en la misma línea. Esto es útil cuando estamos editando o para un mayor control en cualquier juego de shooter. Y el Motion Sync, que lo que hace es que el sensor tenga mayor capacidad de respuesta. Depende de cada uno, puede ser de ayuda o darnos la lata, pero es una opción más que siempre se agradece, y sobre todo en ratones de gama alta o gama media alta. En el menú de macros podemos elegir que algún botón haga ciertos clics o pulsaciones de teclas que queremos. Es un clásico que se lleva usando ya desde el siglo pasado. Y en el menú de personalización de LED podemos seleccionar iluminación, brillo, velocidad del cambio en los LED, y para ahorrar batería podemos decirle que las luces se apaguen cuando esté en movimiento y elegir el tiempo que tarda en apagarse en los LED cuando no se mueve, que puede ser desde 10 segundos hasta 40 minutos. Además de toda la gama de colores que tenemos para seleccionar, aunque algunos no los coge perfectos, hay algunos colores que se le escapan, pero eso es lo de menos. En el último menú superior tenemos la opción de cambiar el lenguaje, aunque ya os digo que vais a usar el lenguaje inglés, a no ser de que entendáis el resto de lenguajes. Tenemos también las versiones, una herramienta que os sirve para emparejarlo por si se nos ha vuelto loco, y por último un botón de arranque del software al iniciar el equipo. Y como configuración avanzada tenemos una opción de larga distancia. Como vemos arriba a la derecha tenemos el indicador de batería que le queda al periférico. Nosotros lo hemos tenido unas 8 a 10 horas casi ininterrumpidas durante unos 4 días. Tiene muy buen aguante. Sí que es cierto que la configuración de los LED la hemos hecho de forma que no esté siempre el LED encendido y buscando una respuesta al ratón constantemente. Vamos con las conclusiones, con las cosas, los pros y los contras, o lo bueno y a mejorar. Como cosas buenas, prácticamente está todo. Es un ratón con un diseño diferente, se aleja de la estética clásica, tiene muy buena ergonomía y respuesta. Nosotros lo hemos usado en juegos shooter como es el CS2, también en un juego diferente totalmente como es League of Legends o Dota, por decir dos juegos diferentes, así como el Red Dead Redemption 2. Ha funcionado perfecto, se nota la configuración que le vamos a poner para unos y otros, con esas opciones en el software, y el tiempo de respuesta es magnífico. Así que no le echemos la culpa por favor a los periféricos, que si somos malísimos eso no se le puede sacar pegas, porque eso ya es culpa nuestra. Es un acierto de todas formas si estás pensando en un ratón que funcione para jugar de forma semiprofesional, o si haces stream y necesitas algo que sea diferente, de una gama media alta, pero que sea vistoso y se vea a la cámara como algo que choque. Como puntos negativos, la verdad es que los LED
que solo se encuentran en una zona cubierta por la palma de la mano. Cuando pones la mano encima, los LED prácticamente no se ven, están totalmente tapados, pero no es un problema funcional, y lo único que puede ser es quizá algo extraño en un principio sujetar un ratón y notar ciertas formas o no sentir completamente todo el armazón al agarrarlo, pero de eso en cuanto te pones a jugar o usarlo ni lo notas. Como mucho, lo que más nos va a poder resultar difícil de acostumbrarnos es en los laterales, por el tema de estas rejillas para que transpiren más los dedos a la hora de hacer el agarre. Viendo el precio de salida, que es de unos 74 euros para este modelo, el Mercury M2, no es tan caro como puede parecer si tenemos en cuenta todo lo que ofrece. Además, si te interesan este tipo de productos diferentes, que tienen este estilo o un estilo diferente, pero que sin embargo funcionan perfectamente y van a ser cómodos para su uso, no solo por estética, también en tema de productos de calidad y demás, si entréis en Gravastar, como hemos dicho, os vais a enamorar de más de un producto suyo, no solo por la estética, es que además son productos de calidad en cuanto al ámbito técnico. Y esto ha sido todo, muchas gracias por haberlo visto hasta el final. Si queréis nos podéis dejar un like o suscribiros para traer más hardware para verlo con vosotros, y esperamos que todos estos datos e información os sean de ayuda. Muchas gracias por estar ahí, un saludo.